grabar. Ahí está. Bien. Entonces, la clase pasada lo que vimos fueron las definiciones de espacio generado, de subespacio generado, de combinación lineal. Hoy vamos a ver los temas de dependencia lineal. Entonces, lo primero sería ver exactamente eso, que es la dependencia. ¿Cuándo decimos que dos vectores son linealmente dependientes? Profe, perdona que te corte. Y ¿Te puedo decime. hacer una consulta? Sí, claro. ¿Podemos hacer alguno del 13, 14 o 15? Porque son los únicos que me faltan y te juro que no los saco por ningún lado y sé que 14 y el 15 capaz que no son tan útiles ahora, pero está. Sí, podemos hacer el 13, 14 o 15. Podemos hacer alguno. En realidad la idea de esto es ver que no podés escribir al seno de x, por ejemplo, como multiplicación de a la x y x cuadrado. Pero lo vemos sí al final. Dale, muchas gracias. Había pensado si hacer el 14. Eh, Así que tal, vemos ahí. Dale, muchas Este, Dependencia lineal. Entonces, ¿cuándo decimos que los vectores son linealmente dependientes? O bueno, lo definimos así como de forma más genérica. Decimos que existe dependencia lineal si existen lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Nosotros tenemos un conjunto A, me olvidé decir, que serían B1, B2, Bn. Entonces, ese conjunto va a ser linealmente dependiente si existen lambda 1, lambda 2, lambda n, tales que lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2, así hasta lambda n por Bn, esta suma da 0. En ese caso, decimos que A es linealmente dependiente y lo abreviamos como LD. Y después, independencia lineal. Entonces acá lo que tenemos es el único caso, acá me faltó escribir algo, que es que estos lambda coso no son todos nulos al mismo tiempo. Porque es una solución evidente de este problema es cuando todos los lambda son iguales a 0. Ay. Hay problemas técnicos. Bien, entonces acá serían esto, no todos nulos. Perdón, gurises. Ya llega el viernes y estoy que no sumo más. Entonces, no todos nulos, tales que
se cumple que lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más lambda n por Bn sean iguales a 0. Porque la gracia es, ahora la independencia lineal justamente la vamos a definir cuando pasa esto de acá, si, solo si, todos esos lambda son nulos. Entonces, la independencia lineal, lo que vamos a tener es, si se cumple eso de arriba, es decir, si lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más tuki tuki tuki, lambda n por Bn es igual a 0, entonces lo que tiene que estar pasando, por las dudas este 0 es 0 vector, porque estamos con los B sub 1, B sub 2, B sub n. Esto pasa así, solo si lambda 1 es igual a 0, que es igual a la de lambda 2, que es igual a 0, es decir, todos los lambda son iguales a 0. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá en criollo? Cuando existe dependencia lineal, vamos a tener que al menos un vector se puede escribir como combinación lineal de los restantes. Y si tenemos independencia lineal, lo que va a estar pasando es que B1 no va a poder ser escrito como combinación lineal del resto de los vectores, B2 tampoco va a poder ser escrito como combinación lineal de los otros y así. Es decir, no se pueden escribir ninguno en función de los otros. Y eso lo ponemos como una propiedad, proposición. Entonces tenemos que si A es linealmente dependiente, si A es linealmente dependiente, entonces existe un B sub I perteneciente a A, tal que ese B sub I es combinación lineal de los restantes elementos de A. Es decir, ejemplo, o sea, si tenemos que A es B1, B2, B3 y A es LD, lo que va a estar pasando es que podemos escribir a B1 como alfa por B2 más beta por B3. Eso es lo que nos está diciendo esa proposición. Y eso es lo que pasa siempre que los conjuntos sean linealmente dependientes. Podemos escribir a un vector como combinación lineal de los restantes. ¿Alguna duda hasta acá? Uno por, vamos viendo, por... ¿Dudas? Bueno. Entonces, arrancamos con el ejercicio 5. Y vamos a hacer la parte. Entonces, en el ejercicio 5 lo que nos dan es... Ay, qué lejos que me quedó. Nos dan un conjunto de vectores y nos piden saber si ese conjunto es linealmente dependiente o no. Si no es linealmente independiente, lo que tenemos que encontrar es un subconjunto que sí lo sea. Es decir, por ejemplo, primero vamos a hacer la parte A, entonces lo que vamos a tener es que el conjunto que nos están dando es el 1, 2, 3, el 0, 1, 2,
el 1, 1, 1 y el 2, 3, 4. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ver acá? Tenemos que estos vectores pertenecen a R3. Es decir, A está incluido en R3. Es decir, que tenemos 3 dimensiones. Impecable, hay que ver si algún vector es combinación lineal del resto. Pero lo primero a observar es que tenemos 4 elementos y un espacio de 3 dimensiones. Entonces, sí o sí, este conjunto va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos conjuntos linealmente independientes, la cantidad de vectores tiene que ser menor a la dimensión. Menor o igual. Porque no puede formar una base. Claro, en realidad puede formar una... claro, no puede formar una base porque una base es, además de un conjunto generador, un conjunto linealmente independiente. Ahí nos estamos adelantando un poquito de lo que es el próximo práctico. Pero acá es como que estamos siempre definiendo un vector de más, en este caso. Bueno, podemos estar definiendo 2 vectores de más porque capaz que con 2 vectores ya podemos generar los otros 2. Pero no, tranquilo. Pero ya si vemos que tenemos 4 elementos y el espacio en el que estamos es de dimensión 3, entonces ese conjunto tiene que ser sí o sí linealmente dependiente. 1 por... ¿Vamos bien con eso? 2 por... ¿Lo vuelvo a explicar? Yo no entendí mucho el criterio detrás de esa afirmación. Atrás de esa afirmación lo que tenemos es R3 lo podemos escribir en función de solo 3 elementos, es decir, el vector 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Ay, los puse al revés. Cambio estos dos lugares y ya está. ¿No? Esta es la base de IJK. IJK. Entonces, si nosotros tenemos un cuarto vector acá, si tuviéramos un cuarto vector, lo podemos escribir como, y suponete que lo podemos escribir como ABC. Entonces, este vector verde que dibujé, lo podemos escribir como A por el 1, 0, 0, más B por el 0, 1, 0, más C por el 0, 0, 1. Es decir, ya cuando tenemos un cuarto vector, lo podemos escribir como combinación lineal de estos otros 3. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 dimensiones, y si agregamos otro vector más, va a tener que ser combinación lineal de los otros 3, porque no tenemos más por dónde escaparnos. Ahí está, ahí quedó claro. Gracias. ¿Sí? De nada. Esto... ¿Quieren que lo deje o lo borro? 1 por lo dejo, 2 por... Bueno, lo dejo. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para ver si ese conjunto es linealmente dependiente o no? Lo que hacemos, básicamente, lo que queremos ver acá es si tenemos alfa por el 1, 2, 3, más beta por el 0, 1, 2,
más gamma por el 1, 1, 1, más, se me acabaron las ideas, eta por el 2, 3, 4. Todo esto igual a 0. Esto es lo que vamos a querer ver. Si es linealmente independiente, lo que vamos a tener, es decir, voy a ir anotando acá, si es LI, alfa, beta, gamma y eta tienen que ser 0. Esto por definición de linealmente independiente. Y si no lo son, entonces estamos en dependencia lineal. Es decir, si no lo son, ese conjunto 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4 es linealmente dependiente. Y entonces acá básicamente tenemos un sistema de ecuaciones como el que habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Colgar estos vectores en una matriz. Entonces lo que vamos a tener es la matriz 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 1, 1 y 2, 3, 4. Todo esto igualado al 0, 0, 0. ¿Cómo llega a esta matriz? ¿Hay alguna duda? 1 por, vamos bien, 2 por, lo vuelvo a explicar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer ver? ¿Cuál es el único caso en el que puede ser linealmente independiente esto? Cuando Es esta compatible matriz... determinada. Claro, cuando es compatible determinado, es decir, cuando tenemos un rango 3. La cosa es, acá tenemos una matriz de 3 por 4. Entonces, este último vector siempre va a tener que ser combinación lineal de los otros 3 que están adelante. Capaz que nos queda de rango 2 la matriz, es decir, nos queda así. Y lo que estaría significando es que este vector se puede escribir como combinación lineal de los dos de atrás, y este vector se puede escribir como combinación lineal de los primeros dos vectores. Pero vamos a poco y vamos a ver en qué caso estamos. Entonces, escalarizamos esto. ¿Cómo podemos escalarizar esto? Y lo podemos hacer de forma más fácil. Primero cambiamos de lugar las columnas, porque podemos, y porque agarrar estos vectores en este orden es lo mismo que cambiarles el orden. Y lo escribimos como 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3 y 2, 3, 4. Acá el 0, 0, 0 no es necesario, pero como estábamos planteando este sistema de acá arriba, lo voy a dejar y después, cuando terminemos, les cuento un poquito. Este cambio, vamos, bien. Lo único que hice fue pasar esta columna para acá y ta. O sea, intercambiar estas dos columnas. Entonces ahora escalarizamos. Primero queremos anular este elemento, entonces hacemos fila 2 menos fila 1. Claro, podemos cambiar las columnas porque alfa, beta y gamma los definimos nosotros, entonces no cambian absolutamente nada. Y si tuviéramos un sistema de ecuaciones, como x más y igual a 1 más x más 8y
igual a 2, también podemos cambiar las columnas de lugar, solo que hay que darnos cuenta que cuando cambiemos las columnas de lugar vamos a estar despejando las variables dadas vuelta. Es decir, la variable que está acá va a ser y la variable que está en el otro lugar va a ser x. Pero siempre podemos cambiar de lugar las columnas. Entonces, claro, en ese caso deberías acordarte del orden en el que estás trabajando con los vectores. Porque eso va a ser importante para el final. Bueno, entonces acá tendríamos 1, 0, 1, 2. La primera fila no cambia, igualado al 0. Y le vamos a restar la primera, así que acá tenemos un 0. Ahora a este 1 le restamos 0, así que queda en 1. A este 2 le restamos un 1, así que queda... Ahí me taré. Quedan 1, gracias. Hay momentos en los que, o sea, no poder hacer una resta de 2 menos 1, ya están notando que mi cerebro no quiere más nada con la vida. Ahora de nuevo, 0, el 2 queda igual, el 3 queda en 2 y el 4 queda en 2. 0 y 0. ¿Y ahora qué nos está pasando? Es viernes de noche, el cuerpo lo sabe totalmente. El cuerpo ya no quiere pensar más. Que es una combinación lineal impecable. Es decir, esto que escribimos acá, si a la última fila hacemos fila 1 menos 2 veces la fila 2, ay, estoy haciendo cualquier cosa, que es fila 1, fila 3, menos 2 veces la fila 2, lo que vamos a obtener es 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Acá, una cosa importante. Vieron que cada vez que operamos, esta parte de acá no nos cambió en ningún momento. Porque está todo igualado a 0. Entonces, si se entiende qué es lo que estamos queriendo hacer, no es necesario escribir eso y simplemente podrían haber colgado los vectores en una matriz y escalarizar. Es decir, olvidarnos de esta parte. Claro, es la gracia del sistema homogéneo. Entonces, ay, ¿por qué me faltan ceros? Entonces, la cosa es, ¿a qué llegamos acá? La matriz tiene rango 2. Ay, ya estaba haciendo un dibujito de rango 3. Entonces era lo que les comentaba hoy. Esto de acá, lo que nos está diciendo es, tenemos de esos 4 vectores, solo 2 son linealmente independientes. Es decir, por ejemplo, si agarramos estos, el 1, 1, 1, que es el primero, y el 0, 1, 2, que es el segundo, estoy agarrando primero y segundo porque estamos acá y acá. Es decir, estas dos las dos primeras columnas fueron las que nos quedaron linealmente independientes en este caso. Bueno, porque estábamos escalarizándolo así, ¿no? Pero... estos son los dos vectores linealmente independientes del conjunto que encontramos. Entonces, la segunda, lo que primero que llegamos es el conjunto no es el EI. Eso ya lo sabíamos de primera porque teníamos 4 vectores para algo de dimensión 3, pero lo confirmamos. Y además, obtuvimos que A tiene solo 2 vectores
linealmente independiente. Que en este caso, por ejemplo, son el 1, 1, 1 y 0, 1, 2. Ahí hay una pregunta por el chat. Los vectores que quedan en el descanso del escalón son los vectores que son LD, ¿no? Exactamente. Estos dos son los que están, como dice el compañero, en el descanso del escalón, es decir, donde prolongamos el escalón acá. Entonces, ¿qué es lo que está significando? Que estos dos son los que son combinación lineal de estos dos de acá. Y es más, como acá tenemos, esto lo podemos ver como una mini identidad, lo que obtuvimos es por cuánto tenemos que multiplicar al 1, 2, 3 para obtener los otros dos vectores. Es decir, ¿qué es lo que nos está, lo que quise decir con esto que acabo de comentar, que creo que lo expliqué horrorosamente, es, acá tenemos una mini identidad. Esto lo que nos está diciendo es, podemos agarrar estos vectores tal cual como vienen. Entonces, el 1, 2, 3 lo podemos escribir como, una vez el primero, que es en donde está el primer elemento, entonces lo que nos está diciendo el 1, 2, 3, lo podemos escribir como una vez el 1, 1, 1, más una vez el segundo vector, es decir, más 0, 1, 2. Y eso efectivamente nos da el 1, 2, 3, porque sumamos 1 con 0, 1 con 1 que nos da 2, y 1 con 2 que nos da 3. Exacto, el segundo es 2 por el primero, y más el segundo. Es decir, a ver, vamos a borrar todo esto que dibujé acá. Esto era un 1. Como decía el compañero, acá tenemos dos veces el primero, es decir, lo que estamos diciendo es que el último vector, el 2, 3, 4, 2, 3, 4, lo podemos escribir como dos veces el primero, es decir, 2 por el 1, 1, 1, más una vez el segundo vector, que es el 0, 1, 2, más el 0, 2. Y ahí tenemos que efectivamente se cumple. 1 por, vamos bien, 2 por, vuelvo a repetir esto último, me dicen en dónde se quedaron. Porque que esto es como que importante. Quiero más unos y dos. Importante que para que en la versión escalarizada se vea, tener acá lo que viene a ser como esa mini identidad que les dije. Si acá hubiera un 3, ya no lo podemos escribir. Lo que tenemos que hacer es anular este 3 de acá. Es decir, restarle 3 veces la segunda fila para obtener esto que les decía. Bien. Bueno, entonces ya respondimos lo que viene a ser la pregunta de elegir un... ¿Para cómo era? Elegir un subconjunto linealmente independiente. Porque acá llegamos a que el conjunto LI que tenemos serían estos dos vectores. Este es el conjunto LI. Y podemos expresar a los otros dos, que son el 1, 2, 3 y el 2, 3, 4, como combinación lineal de esos dos vectores que encontramos que eran LI. Bueno, las otras partes de esto son igualitas. Para la parte C sí pueden hacer eso que habíamos hablado en la clase pasada, que era escribir a los polinomios como vectores. Así que... Y pueden colgarlos y escalarizar esa matriz y ta.
Sí, esto es re útil para el resto de la vida en general. Y bueno, ahora vamos a hacer una parte del 6. Lo que nos dicen es, nos dan estos conjuntos que dependen del valor A, y tenemos que discutir según A si los conjuntos son linealmente independientes o no. Vamos a hacer la segunda parte, es decir, vamos a trabajar con las matrices para ver un ejemplo de cómo trabajar con eso. Creo que en la clase pasada no vimos ningún ejemplo con matrices, ¿no? Entonces tenemos que A es el conjunto dado por... Oh, yo tenía todo en cuadro. Uno, 0, 1A. Menos 1, 0, A, 1. Y 2, 0, 1, 3. Entonces tenemos esas tres matrices y tenemos que discutir cuándo son linealmente independientes. En este caso, primero de observación, era lo que habíamos comentado para el ejercicio anterior. En este caso tenemos matrices de 2 por 2. Es decir, que esto pertenece a un espacio de dimensión 4. Tenemos 3 vectores, 3 matrices, 3 elementos. Entonces, pueden ser linealmente independientes. Si tuviéramos 5, ahí seguro es linealmente dependiente. Pero acá tenemos 3, entonces puede ser que estos sean todos linealmente independientes. O sea, que el conjunto sea linealmente independiente. ¿Cómo hacemos para trabajar con esto? Igual que con los otros conjuntos, y qué es lo que tengo que plantear. Podemos escalarizar eso. Bien. Definís un sistema de ecuaciones basándote en las entradas de las Muy bien. matrices. Lo que hacemos sería lo mismo como colgando las matrices. Es decir, nos definimos otra matriz que tenga como primera columna todas las entradas de la primera. Ojo, porque acá siempre hay que ir en el mismo orden. Es decir, si yo tomo el primer elemento acá, tomo 1, 0, 1, A. La segunda fila, es decir, que va a representar esta otra matriz, va a tener que ser menos 1, 0, A, 1. No podría haber puesto acá menos 1, A, 0, 1. Porque estamos poniendo las entradas en forma distinta a como la pusimos en la primera. He comentado eso. Ahora lo que vamos a hacer es la última matriz la colgamos de la misma forma. 2, 0, 1, 3. Puedo recorrerla en un orden distinto al que los recorrí acá, siempre y cuando recorra todas las matrices en el mismo orden. 1 por... ¿Quedó claro esto? 2 por lo repetimos. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es escalarizar. Remangarse y hacer cuentas. Así que acá lo que hacemos es restar la fila, restarle a la fila 3, la fila 1. Entonces nos quedaría, las primeras dos quedan iguales, menos 1, 1, menos 1, 2, 0, 0, 0. Y ahora tengo un 0 acá, A más 1, y menos 1. Y después, ahora lo que hacemos es fila 3 menos A, fila 1, entonces tenemos 0. Y la 4 sería, creo. Ah, fila 4, gracias. Me distraje. A más 1.
Y acá sería 3 menos 2. Y ahora, para terminar de escalarizar, siempre nos va a quedar esto en función de A, y ahora vamos a discutir lo que pasa según cuánto vale A. Y ahora lo último sería restar estas dos filas, porque la primera entrada es la misma. Tenemos A más 1 y A más 1. Entonces tenemos fila 4 menos fila 3. Entonces tenemos la matriz 1, menos 1, 2. Esta fila se queda 0, 0, 0. 0, A más 1, menos 1. 0, 0. Y esto es 4 menos, mete sin espacio, 2A. ¿Y cuáles son los únicos dos casos en que esta matriz no tiene 3 escalones? Es decir, cuando A vale 2, es perfecto, que es cuando se me anula este de acá. Si A vale 2, se anula el último escalón. Entonces tendríamos esto así. Lo que nos está diciendo es, estas dos son linealmente independientes y la última es combinación lineal de las anteriores. Y cuando vale menos 1. ¿Por qué? Porque se me anula este de acá. Entonces, el conjunto es LD si A es igual a 2, porque 4 menos 2A es igual a 0, o si A es igual a menos 1, porque A más 1 es igual a 0. El caso de A más 1 igual a 0 se puede ver fácil con la primera matriz. Con las primeras dos matrices, perdón. Porque lo que vamos a tener, cuando sustituimos acá, lo podemos ver de dos formas distintas. La primera, este caso. Tenemos que esto se nos anularía. Esto sería un 0 si tenemos que A vale menos 1. Entonces, lo que vamos a tener es acá el 1, 0, 0, 0 y acá el menos 1, 0, 0, 0. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que la segunda matriz va a ser la opuesta de la primera. Y si lo vemos en las matrices, cuando A vale menos 1, tenemos que la primera matriz es 1, 1, 0, menos 1, y la segunda matriz es menos 1, menos 1, 0, 1. Que es la misma, pero con un menos adelante. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Y la parte A es lo mismo, pero con vectores. Ay, ay, ay. Ahí está. Bien. Después tenemos el 7 que dice el conjunto A dado genera un subespacio, eliminar los elementos de A hasta conseguir un generador de S que sea linealmente independiente. Es decir, acá tenemos que hacer lo mismo que habíamos hecho hoy en el 1, que es poner estas matrices en una matriz, vale la redundancia, escalarizar eso y ver cuáles elementos podemos eliminar. Ahora vamos al 8. El 8 está feliz. Capaz que el 8 lo comento más que... Bueno, no vamos a...
Bien. Tenemos estos dos conjuntos, F, G y H, y queremos ver cuándo, si en este caso, si en el primer, vamos, esto lo puedo cortar, no, ¿cómo hago para eliminar esto? Ay, me fui muy lejos. Suprimir, ahí, suprimir. Vamos de nuevo, porque tenemos dos casos, y ya había copiado los dos, quiero ir de a uno. Ay, Dios. Ahí. Bien. Bueno, entonces, lo que nos están preguntando es si el conjunto FGH es LI. ¿Ustedes qué dirían en este caso? Y que no. Que no. Muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo que vamos a tener para que sea... Ah, que vos dijiste que no es LI. No, leí ese, perdón, entendí que Ah, había que ver si eran dependientes. bien, bien, bien. Pasa Está porque... que alfa, beta, gamma y todo eso tiene que ser número, ¿no? Claro, alfa, beta y Y gamma habría tienen que que subirle ser... el grado. Claro, F, por ejemplo, puede ser una función cuadrática. Pero por decir algo, puede ser cualquier cosa. Puede ser x a la 4. Vamos a poner que es x a la 2. G sería algo más parecido a un seno. Y H, Es una constante, ¿no, profe? claro, es una constante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros nunca en la vida vamos a poder escribir F como una constante A por esto más una constante B por esto. Pero más allá de eso, viéndolo sin expresarlo como funciones, lo que viene a ser dibujísticamente, nosotros cada vez que multiplicamos por una constante, si nosotros tuviéramos F y lo multiplicamos por una constante, vamos a poner que lo multiplicamos por alfa mayor a 0. Lo que tendríamos es la misma parábola, pero como más empinada. Es decir, la forma esencialmente no le cambia. Lo que cambia es como, claro, aumenta la pendiente, aumenta la amplitud de esa parábola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nunca en la vida vamos a poder representar estas curvas de acá con esta F. Y la H, bueno, y lo mismo con la H en realidad. Nosotros podríamos representar, sí, la función nula. Porque podemos agarrar F y multiplicarlo por 0. Entonces, ¿qué hicimos? Esa cosa que es curva, la achatamos. Y la hicimos acá. Podemos achatar. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Mover la coordenada. Es decir, podemos achatar y generar la curvatura que tiene H, pero no podemos trasladarla en el espacio. Con lo que tenemos. ¿Eso queda claro? Más 1 y 2. 2. ¿No se entiende? Lo que no quedó claro es que podemos trasladarlo en el espacio, lo otro sí. ¿O quieren que explique lo otro? Bien. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos... vamos a suponer que solo tenemos F y H. Si tenemos solo F y H, lo único que podemos hacer es
F es igual a alfa por H. Perdón, al revés. Quiero escribir en realidad es lo mismo, pero H igual a alfa por F. La única forma que nosotros tenemos de generar la curvatura de H con F, es decir, agarrar una parábola y hacerla chatita, es multiplicar por 0. Es decir, este alfa tiene que ser 0. Eso nos hace que esto de acá sea una línea recta. Si no, no hay forma de llevar esa parábola multiplicada por una constante a algo que sea plano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si tenemos que expresar a H como alfa por F, H va a tener que ser el nulo, o sea, va a tener que ser la función nula. Porque no vamos a poder generar esa traslación hacia abajo. Porque solo tenemos alfa por F. En ese caso le tendríamos que restar la constante que vale H. Pero no tenemos forma de hacer eso. Ahí quedó más claro. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver si esto quedó claro, entonces esto es efectivamente LI. Sí. Ahora vamos a hacer el siguiente. Veo cómo quieren estos cositos. Eso. Bien. Bueno, tenemos estas funciones. ¿Qué podemos decir? ¿Son linealmente independientes? Exacto, no son LI. ¿Por qué? Y hay que, Porque la verde y la azul, profe, se pueden sobreponer una a otra. claro, Si se tienen lo rechazan. que viene a ser como la misma curvatura, eso es lo que quisiste decir, como que tienen la misma forma. Es que en realidad si son LD se podían expresar como alfa por uno más beta por otro. Claro, Entonces acá puedes agarrar G y que sea igual a F por 1 más H, tipo algo por H, entonces te lo corre para arriba. impecable, eso mismo. Pero ahí puedo utilizar la constante para moverlo. Claro, si no tuviéramos, ese es el paso clave acá. Si no tuviéramos la constante, lo importante es que estos son linealmente dependientes, este conjunto G, F y H, porque tenemos la constante. Si no tuviéramos la constante, F y G, por más que tengan la misma curvatura, no son linealmente dependientes. No, claro, pues necesita un número para moverla. Para donde querés. Exacto. Necesitas el número para trasladarla para arriba. ¿Eso está claro para todos? Uno por vamos bien, dos por lo volvemos a explicar. Bien. Y ahora, si vieran el primer caso, ustedes ven mi mouse, ¿no? Sí. Bien. Este caso, ¿qué pasa? ¿Son linealmente independientes o no? No son LI. Están diciendo eso. No son LI, bien. Porque la pregunta la formulé mal y también me imaginé que me estaban respondiendo eso. Me había preguntado al revés. Impecable, no son LI. ¿Por qué? Porque tenemos dos rectas, las dos pasan por el origen,
Entonces lo único que me cambia es la pendiente entre una y la otra. Entonces una la voy a poder expresar como alfa por la otra. Como escribió el compañero en el chat. Es decir, ay, acá no puedo anotar. Es que en Pero, realidad, por ejemplo, pero son dos, perdón, pensé que eran tres. Tipo, pensé que había que agregarle una tercera a la operación y que el beta fuera cero, por ejemplo, pero no, no es necesario. no. ¿Y el segundo caso? Pasa que ahora como no tenés la constante para sumarle, Eh, bueno, ¿cómo? porque por ejemplo, que tienen la misma pendiente, pero como no tenés una constante para sumarle y correrla, no sé si se puede. ¿Pero qué está pasando con estas dos? Las dos son Son paralelas, constantes. claro. Claro. Las dos, lo importante acá es que las dos son constantes. Entonces, esto mejor lo dibujo acá porque no tengo forma sino de escribir. Y me parece que está bueno dedicar un minutito a esto. Y lo vamos a comparar con el siguiente caso, que ahí ya no pasa lo mismo que está pasando acá. Ahí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que G es igual a, vamos a ponerle G de X, por ejemplo, es igual a una constante 1. Y F es igual a una constante 2. Entonces, si nosotros hacemos G igual a F por alfa, vamos a tener otra constante 3. O sea, si hacemos, perdón, G igual a F por alfa no quería hacer. Si hacemos F por alfa nomás, vamos a tener otra constante. Entonces, al no tener cosas que tengan inclinación, eso es lo importante, lo único que estamos haciendo es como, al multiplicar por alfa, movemos esa constante en el espacio. Entonces, eso hace que sean linealmente dependientes. Podemos encontrar un alfa. Claro, hay una posibilidad de que una quede arriba de la otra, pero ¿Cómo? hay una posibilidad de mover la azul para que quede donde está la roja o al Claro, donde revés. está la roja. Va a existir un alfa prima, tal que si yo lo multiplico por eso, obtengo C1. Que ese alfa prima, si llamamos C1 y C2, va a ser C1 sobre C2. Eso es lo que vale el alfa prima. ¿Quedó claro para todos esto? Uno para, vamos viendo, para no. Lo importante acá de esto es que las dos son constantes. Claro, con la otra que es paralela, pero están inclinadas ya distinto. Claro, exactamente. Porque cuando tenemos rectas que están inclinadas, como en este caso, recuerdo pantalla. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Si yo multiplico G, que en este caso es una recta fina, entonces lo puedo escribir G de X es igual a por X más B. Si yo multiplico esto por una constante, estoy cambiando la pendiente y la altura. Es decir, si yo hago alfa por G, lo que obtengo es alfa por A por X más alfa por B. Entonces lo que estaría obteniendo, vamos a llamarle a esto la función h, sería una cosa así. Que ya no es decir, nunca voy a poder escribir una función con la misma pendiente que G y otra componente independiente. Claro, porque ahí lo que cambia es la B. Claro. Porque ahí, claro, lo que está cambiando entre G y F
es la b, es decir, el componente constante. Entonces, no puedo cambiar uno sin cambiar el otro. Esa es la moraleja como de esta parte. Y tal cual, lo que dijo el compañero, ahí, si yo tuviera otra función, como yo usé la h, vamos a usar, vamos a llamarle i, que sea constante, el conjunto G, F, I sí es linealmente dependiente. Porque si yo sumo esta constante, o sea, o sea, G la puedo expresar como F más alfa por I. Si tuviéramos una función constante. 1 por, vamos viendo por, ¿no? Bien. Bueno, tal, el resto son la misma cosa. Vamos a pensar el último. El último que dicen, ¿es linealmente dependiente o no? Díganme, ¿es LI o no es LI? Porque el no me confunde porque formulé mal la pregunta otra vez. LI, profe. Es LI, bien. ¿Por qué? Porque F pasa por el origen. Si F no pasara por el origen, podría darse que fueran linealmente dependientes. Podría darse, ojo, no necesariamente lo serían. Para saber si necesitaríamos valores numéricos, pero visto así, se puede sacar fácil porque F pasa por el origen. Es decir, F lo podríamos escribir solo como A por X. No tenemos ningún componente que nos dé la constante, que G sí lo tiene. G vamos a tener que expresarla como A por X más B. Ese B, F nunca la vida lo va a poder dar. Bien. Los tres de abajo son LD, dijo el compañero. ¿Para todos es claro que las dos parábolas son linealmente dependientes? ¿O pueden llegar a ser linealmente dependientes? Son linealmente dependientes, perdón. Eso lo podemos ver 2 segundos porque está bueno. Porque sí. ¿Sí? Sí, profe, la primera, según si lo elevás a una cosa u otra, sea chica o no. La primera. Está. Sí. Claro. Lo importante acá de por qué son linealmente dependientes es porque tienen las mismas raíces. Ah, verdad. Era el comentario que les quería hacer. Cruzan en el mismo lugar. Es decir, vamos a escribir. Acá tenemos tax. Voy a hacer el dibujito porque ya me cansó el tema de... Y teorema de punto gordo, acá cruzan las dos en el mismo punto. Esto vamos a llamarle F y a esta G. Creo que lo dibujé al revés de lo que está en el práctico, pero no importa. F, vamos a suponer que es simple, que es cuadrática. Entonces tendríamos que es A por X cuadrado más B por X más C. ¿Qué lo podemos escribir como? A por X menos la primera raíz, vamos a llamarle raíz 1, y a esta raíz 2. Esta es una forma general de escribir a los polinomios.
Y vamos a suponer que A, ¿por qué? Porque podemos, porque estamos, no viene el caso que tenga esa constante ahí. Entonces tenemos este polinomio, lo podemos escribir así. ¿Qué es lo que está pasando? Si lo multiplicamos por un alfa, las raíces van a quedar iguales. Es decir, si tenemos alfa por f, lo que vamos a tener es alfa por lo que es el polinomio, x menos R1 por x menos R2. Y vamos a tener otro polinomio con una pendiente más grande, o más chica, dependiendo de cuánto valga alfa, ¿no? Pero lo importante es, estas raíces se quedan en el mismo lugar. La función se anula las dos en el mismo lugar. Es decir, se me van a anular las dos en R1 y las dos en R2. Por eso es que G y F son linealmente dependientes. Uno por bien, dos por dudas. Bien. Bueno, el tercero son justamente linealmente dependientes también, porque la F la podemos trasladar a la G sumándole H. O sea, H es F más G. Ay, perdón, dije cualquier cosa ahí. Lo que tenemos es que G es F más H. ¿Eso es claro para todos? Uno por sí, dos por no. Bien. Y la última son LI. ¿Eso es claro para todos? Uno por sí, dos por no. Dos. No. Bien. Bien, acá tenemos que F y G son dos parábolas con la misma concavidad, pero una trasladada como para abajo, ¿no? Entonces, la única forma de que F y se pueda escribir en función de G es estarle sumando una función que sea constante. Pero H es de la forma A por X más B. No hay forma de achatar esa función. La única forma que tenemos de hacer que esta pendiente sea cero, es decir, de tener una constante, es si multiplicamos todo H por cero, pero eso no me aporta nada. Ahora sí. Bárbaro. Bien, entonces hicimos el 8. Era el 8, ¿no? Sí. Bueno, y después la compañera nos había pedido para hacer uno del 13, 14 o 15. Y me acabo de dar cuenta que lo que había pensado para el 14 está mal. Probar que el conjunto, pero lo podemos ir haciendo juntos. Y si queda grabado que me equivoqué, no importa. Acá hay que ser valientes, ir sin miedo. Tenemos el ejercicio 14. Lo que tenemos es el conjunto XK con, ¿cómo era K perteneciente a los naturales? Es decir, si K es 3, lo que vamos a tener es los polinomios de grado menor o igual a 3.
Sí, después subo la clase. La clase pasada no la pude subir porque esta semana fue medio caos. Y el miércoles fue todavía más caos después de que el perro me comiera el cable. Para los que llegaron tarde y se perdieron de esa anécdota, el miércoles tuvimos que cancelar la clase porque el perro me comió el cargador y yo no tenía batería en la computadora. Acá está. El perro no se electrocutó, por suerte. No pasa nada. Pero las ganas de matarlo fueron reales. Sí, no sé si es perro o alicate, la verdad que a veces se come tanta cosa y me rompió tanta ropa que, bueno, es cachorro lo que pasa, qué se le pasa. Bueno, básicamente entonces en este ejercicio, volviendo al tema, si tenemos que K es 3, tendríamos... a ver, ¿está bien? Probar que el conjunto... Ah, no, K... yo entendí. Ya lo estaba expresando mal. Esto lo que viene a ser es 1, o sea, cuando K es 0, tenemos x a la 0, que es el 1. Después tenemos x, que es x a la 1. Después tenemos x cuadrado. Después tenemos x a la 3. Hasta x a la n, pero sigue hasta infinito porque es para todo k natural. Y tenemos que demostrar que eso es linealmente independiente. ¿Se les ocurre alguna forma de hacerlo? Exacto. El conjunto, lo que puso el compañero es, el conjunto es LI porque ningún polinomio de grado x elevado a n se puede expresar como x a la n más 1. Es decir, si nosotros tenemos x a la n, y para atrás tenemos... vamos a hacerlo con algo más chico. Tenemos 1, x y x cuadrado. Y queremos expresar x cuadrado como combinación lineal de estos dos elementos. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, x cuadrado es igual, ¿cómo lo podemos expresar? X por x. Entonces, acá ya tenemos el otro elemento, que viene a ser este. Pero ¿qué es lo que está pasando? La cosa, por lo que lo tenemos que multiplicar para obtener el x al cuadrado, no es una constante. Entonces, no lo puedo expresar como combinación lineal de los dos otros elementos. Porque ya lo expresé como algo que no es constante por un elemento del conjunto. Que en realidad sí por los dos elementos del conjunto, pero... Claro, en realidad lo que tendríamos que expresar es x cuadrado igual a alfa por x más beta por 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? X cuadrado menos alfa por x más beta por 1. Igual menos beta por 1 igual a 0. Vamos a poner solo beta. Y lo que queremos encontrar son los alfa y beta que me anulan eso. Pero ¿qué es lo que está pasando? No existen alfa y beta que anulen eso. ¿Se entiende? No existen alfa y beta tales que x cuadrado menos alfa x menos beta sea igual a 0 para todo x
Que eso es lo importante acá. Tiene que ser para todo x. Nosotros podemos encontrar un x o 2x para lo que este polinomio se anule. Que es hacer báscara. Pero no queremos que pase para algún x en concreto. Queremos que pase para todo. Entonces, como no podemos encontrar alfa y beta tal que esto sea 0 para todo x, esto tiene que ser linealmente independiente. Es decir, nosotros lo que queremos probar es, vamos directamente a la definición, tenemos lambda 1 por 1 más lambda 2 por x más lambda 3 por x cuadrado igual a 0. Acá no estoy haciéndola por absurdo, estoy usando la definición. Esto es lo que partimos para ver si es LI o LD. En este caso, vamos a tener dos casos. Si existe lambda 1, lambda I, que sea distinto de 0, entonces es LD. Y si lambda I es igual a 0 para todo I, es decir, lambda 1 es igual a 0, lambda 2 es igual a 0 y lambda 3 es igual a 0, entonces es LD, LI. Esta es la definición, que fue lo que vimos hoy acá. Dijimos, dependencia lineal, existen lambda 1, lambda 2, lambda n, no todos nulos, tales que puedo escribir esto, y para independencia lineal lo que dijimos es, si puedo escribir esto así, entonces los lambda tienen que ser todos 0. Entonces, me planteo esto. Acá lo estamos haciendo para una dimensión más chica, no lo estamos haciendo para n como para todo natural como pide el ejercicio, pero no importa. Se puede extender por inducción completa. Entonces, lo que vamos a tener en este caso es que podemos escribir x cuadrado como menos lambda 2 sobre lambda 1 por x menos lambda, lambda 1 no es lambda 3. Lambda 1 sobre lambda 3 menos lambda 2 sobre por 1 en realidad, pero para escribir lo que está escrito arriba. Entonces acá estamos en el caso que había escrito en verde, si habían entendido el caso que escribí en verde, es lo mismo porque lo que llegamos es que este chirufleco es alfa y este coso es beta. 1 por, ¿se entendió esto que hice? 2 por, hablé en chino. No sean tímidos y pongan 1 y 2. Sobre todo no sean tímidos de poner 2. Esta ecuación, lo único que hice fue despejar de acá x2, x al cuadrado, es decir, tendría lambda 3 x cuadrado, que es igual a menos lambda 1 menos lambda 2 por x. Está bien. Y ahí después lo que hice fue pasar dividiendo el lambda 3. No hay de qué. Bien. Y la misma idea en realidad es para esta parte. Lo que no vamos a poder, o sea, nosotros
nos dan seno de X. No sé por qué escribir el seno como sin, odio eso. ¿Para qué? Porque en realidad sin sería en inglés, creo. ¿Por qué escribirlo en español? Seno de X igual a X. ¿Y cuál es la otra? X cuadrado. La idea es, no podemos escribir e a la X como combinación lineal. E a la X siempre va a ser distinto de alfa por seno de X más beta por X cuadrado. Si sin tendrían que prohibir el sin y tal. Pero bueno. Porque seno no está acotado. Miren, eso es una forma de verlo. En realidad, lo podemos expresar al revés. Y me gustó lo que dijo el compañero. Tenemos seno de X como alfa por e a la X más beta por... Ah, bueno, pero ahí podríamos... Ah, no. Sabemos que seno está acotado. Cuando hacemos límite, cuando X tiende a infinito, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener alfa por e a la X o sea, hacemos límite de los lados. Entonces tenemos límite de seno de X, tendría que ser igual al límite cuando X tiende a infinito de alfa por e a la X más beta por X cuadrado. Este límite de acá no existe. Pero más allá de que no exista, está acotado, como dijo el compañero. Entonces, esto a infinito nunca se va a poder ir. Pero, ¿qué es lo que pasa con el lado derecho de la ecuación? Con el lado derecho tenemos que esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. Acá tenemos una pequeña discusión según alfa y beta. Si alfa y beta tienen los dos el mismo signo, gol, no pasa nada. Si alfa y beta tienen distinto signo, el que va a dominar es el e a la X, porque es la función como por órdenes. ¿Eso es claro para todos? Entonces esto sería igual a signo de alfa infinito. O sea, si alfa es positivo, nos vamos a más infinito, si alfa es negativo, nos vamos a menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí demostramos que esta igualdad se rompe. C no está acotado y lo que estamos llegando es a que no está acotado, que diverge en infinito. Entonces, estas dos cosas nunca van a poder ser iguales. ¿Quedó claro eso? Uno por... ¿Quedó claro? Dos por... ¿Lo repetimos? Después, otra cosa que podemos hacer para ver que no existen es, tenemos lo que vienen a ser 2 grados de libertad. Esos 2 grados de libertad vienen dados por el alfa y el beta. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar esos alfa y beta? Voy a dejar eso que tenía escrito ahí, esto no existe, pero está acotado.
Y esto tiende a infinito. Y esto también. Es hallar puntos. Es decir, decimos, sabemos cuándo seno de x vale ciertas cosas. Entonces decimos x igual a 0. Si x igual a 0, seno vale 0. Entonces tendríamos 0 igual a alfa por e a la 0 más beta por 0. Entonces que e a la 0 es 1, entonces acá tenemos alfa. Alfa igual a 0, ¿no? Porque tenemos de este lado que tiene que valer 0 la función ahí. Entonces llegamos por un lado a alfa igual a 0. Y después también sabemos que de otro lado se anula seno. En pi sobre 2. Bueno, Pi sobre 2 vale 1. Porque es seno de claro, el seno. En pi. En pi, impecable. En x igual a pi, seno también se anula. Entonces tenemos 0 igual a alfa por e a la pi más beta por pi cuadrado. Entonces, ya habíamos llegado a que alfa tenía que valer 0. Entonces me olvido de este término. ¿A qué llegamos? Que 0 tiene que ser igual a beta por pi cuadrado. Entonces, beta tiene que ser 0. Llegamos a que alfa y a que beta tienen que ser 0. Para una función que no es la función nula. Entonces, encontramos valores para alfa y beta, pero que al multiplicarlos no nos dan la función 0. Esa es otra forma de ver que no son linealmente dependientes. 1 por, quedó claro, 2 por, ¿no? Erika, que fue la que me había pedido para hacer esto. Sí, profe, se entendió perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Dale, buenísimo. Bueno, y entonces esto ha sido todo por hoy. Profe, ¿Sí? igual esto tipo de que se cumple solo para estas tres funciones. Bueno, voy de nuevo. Esto se cumple para estas tres, pero tipo con el seno, que, bueno, si lo ves en los límites siempre es agotado. Se podrían poner otro tipo de. Tipo, en vez de no poner e a la x que es al cuadrado, poner otras y también se cumpliría, o es porque. Digo, porque tipo al final se llegan que si las multiplicás por 0, van a ser igual al seno. Bah, igual, no sé, no me estoy explicando bien. Si yo tuviera este conjunto, no sé si esa era la pregunta, pero si yo tuviera este conjunto sí es LD. Porque el tercer elemento es suma de los dos anteriores. No, pero al revés, dejar el seno y cambiar los otros. Dejo el seno. Sí, en realidad ahí lo único que tengo chance, seno, sería poner 3 seno. Eso sería el... O si pusiera e a la x acá, la otra podría poner 3 seno de x más e a la x. Eso sería LD. Pero es como que siempre se te tiene que repetir la función en este caso. No sé si era esa la pregunta. O... No sé si respondí. No, sí, igual creo que ya me entendí a mí. Tipo, gracias, profe. Dejamos de grabar.